Hola, ¿cómo andan? Bueno, la verdad que estoy súper feliz de estar acá compartiendo un día más, una vez más, mediante, esta nueva forma de poder comunicarnos en un video. Espero que anden bien, la verdad que no los puedo escuchar ni ver, pero espero que anden bien. Yo ando bien por si justo me preguntaron. Y bueno, quería que podamos empezar este momento de alabanza con la primera canción que se llama El Dios que adoramos. Y vengo hace 2 semanas casi cantándolo todos los días, pensando y me hice una pregunta. Yo decía, ¿por qué cantaba esta canción, no? ¿Por qué decía, tú eres el Dios que adorábamos, tú eres el Dios que yo adoro? Y yo decía, ¿por qué tengo que adorar a Dios? Me hice esa pregunta y le pedía a Dios que me explique y que me dé razones para adorarlo todo el tiempo, que nunca se me acaben esas razones. Y me puse a leer la palabra, me puse a pensar en todo lo que Dios hizo y hace en mi vida, en lo que ha hecho en otras vidas de otras personas, de amigos que he tenido y que tengo. Y se fueron juntando muchas razones. Y justo en una parte de la canción dice, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el poder. Y dice, todo es de Él y para Él. Y esto me hacía acordar en un versículo en Romanos, creo que es, en el 11:36 creo que es, si no le estoy errando, decía que todas las cosas son hechas por Dios y para Dios, y que tenemos que adorarlo, porque Él es soberano. Y todo eso, sumando todo lo que Dios hace en mi vida y todo lo que Él dejó, porque en esto tenemos que pensar que no solamente dejó el ser Dios, el estar allá arriba, sino que se bajó desde el trono, dejando el trono de gloria, sino que vino, se hizo hombre y dejó todos esos derechos que tenemos muchas veces, que todo el tiempo lo tratamos de reclamar, que está muy bien, pero dejó todo ese derecho de ser hombre, de ser humano, para servirnos. Si leemos la palabra, si leemos la vida de Cristo, de Jesús, vemos que es un hombre que sirve, es un hombre que estaba siempre para ayudar, para bendecir, que si tenía que darte hasta lo último para bendecir tu vida, lo iba a hacer. Y eso es algo que quiero que tengamos en cuenta, de que Él no solamente dejó su trono, sino que dejó y fue hasta lo más bajo que se podía llegar, que una persona podía llegar, muriendo en una cruz. Así que creo que son suficientemente razones para poder adorarlo y no solamente cantar, sino que vivir en una vida plena de adoración, de obediencia a Él y de servir no solamente a nosotros o nuestra familia o las personas que conocemos, sino que a todas las personas. No solamente decir yo amo a Dios con nuestra boca, sino que hacerlo con actos. Así que quería que cantemos la primera canción.
Y la última canción que quería que cantemos se llama Iglesia. Hace mucho no la cantamos, pero hoy mientras estaba haciendo algunas cosas, estaba jugando a las cartas, creo. Justo se me pasó por la cabeza porque alguien la estaba cantando, la estaba tarareando y me puse a pensar en la letra de esta canción porque me gustaba mucho porque en una parte dice, eres tú la piedra angular, sobre ti está, la iglesia firme está, dice. Y quería buscar un versículo para poder en sí como que entrelazar esto que decía la canción y entre la palabra de Dios. Y en Isaías dice 28:16 dice, por eso Dios dice, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida, seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que se apoye en mí podrá vivir tranquilo. Esta es la traducción actual. Y me gustó mucho esta traducción porque Dios no nos dice que vamos a tener una vida súper tranquila, que nunca vamos a tener problemas o dificultades, sino que Él lo que nos dice es que si nosotros nos apoyamos en Él, si nosotros ponemos nuestra fe firmemente en Él, si buscamos todo el tiempo el estar cerca de Él, vamos a vivir tranquilos. Más allá de todas las situaciones, más allá de todas las cosas que estemos viviendo, vamos a estar bien, porque nuestra fe está en Él y nuestra ayuda viene de Él. Así que quería que cantemos esta canción, es la última canción, y poder pensar en esto, poder entender que Él es la piedra angular, la piedra en la cual nosotros tenemos que estar firme, la iglesia tiene que estar firme siempre en Él. Así que vamos a cantarlas todos juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Queridos hermanos y hermanas, santos, fieles, los saludo en nombre del Señor. Déjenme leerles unos pocos versículos de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante el amado. Es hermoso esto, por eso me refería a los santos, y cuando digo santos, obviamente no se trata de una minoría de cristianos excepcionalmente piadosos, sino de todo el pueblo de Dios. No es una élite espiritual dentro de la congregación, somos todos nosotros, porque hemos sido alcanzados por la misma misericordia y la misma gracia. Y también somos fieles porque es un significado que está relacionado con la fe que todos nosotros tenemos, y eso es lo que nos lleva a congregarnos cada vez que podemos y que nos lleva a extrañarnos en este momento esas ganas de vernos las caras, de quizás saludarnos, de estar, de compartir, de sentirnos un cuerpo, pero sintámonos como tal aún a través de estos recursos que tenemos en este tiempo para escucharnos, para orar juntos. Y termino con esta lectura de Efesios. Para Pablo, aquí en Efesios, quienes lo leemos, estamos en Cristo Jesús. Esta expresión es clave en la carta y ya aparece desde el primer versículo. Y en Cristo es estar personal y virtualmente unido a Él. Como las ramas están unidos al tronco, al árbol, a la vid y los miembros al cuerpo, ¿no? Por lo tanto, también al pueblo de Cristo. Nosotros estamos firmemente unidos, entonces pertenecemos a esa misma cabeza, a ese mismo tronco que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos une más allá de la vida social, que también nos gusta y a la que no tenemos acceso en este momento. Quiero decir todavía que aquí en Efesios se explica de qué manera Jesucristo derramó su sangre en su muerte, allí en la cruz, como sacrificio por los pecados, cómo fue levantado de la muerte por el poder de Dios y ha sido exaltado
sobre todos los adversarios, al lugar supremo, ese lugar que lo imaginamos tan bello y tan eterno, ¿no? Nosotros mismos, entonces, que estamos en Cristo, orgánicamente unidos a Él por la fe, hemos compartido también estos grandes sucesos. ¿Cómo? Y hemos sido levantados de la muerte espiritual, elevados a los cielos, estaremos sentados con Él allí también el día que seamos llamados a su presencia. También hemos sido reconciliados con Dios y los unos con los otros. Por las dudas, si aún no lo hemos hecho con algún hermano, hagámoslo, porque hemos sido llamados a reconciliarnos también los unos con los otros, los que formamos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Como resultado, a través de Cristo y en Cristo no somos nada menos que la nueva sociedad de Dios, la única nueva humanidad que está creando y que incluye a judíos, gentiles, en igualdad. No sé si me olvido de alguno, pero judíos y gentiles, nosotros hemos sido injertados en ese árbol, hemos tenido el mismo privilegio que los judíos tal vez no supieron ver y que nosotros somos uno con ellos. Somos la familia de Dios Padre, el cuerpo de Jesucristo y su Hijo, y el templo o morada del Espíritu Santo. Da un poco de quiqui cuando uno reconoce esto, ¿no? Porque esto también implica que cuidemos este templo y que seamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Queridos hermanos, si me acompañan en una oración, amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, qué grande privilegio, Señor, es poder llamarte de esta manera. Querido Dios y Padre nuestro, y Jesucristo, tu Hijo unigénito, nuestro Señor, que ha venido a dar la vida por nosotros, para que ahora mismo podamos estar hablando contigo, arrodillados frente a tus atrios, frente a tu presencia, y podamos ser escuchados y ser dignos de ser escuchados, Señor, porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Si no, no podrías ni siquiera mirarnos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Queremos en esta mañana, Señor, en esta noche, estoy haciendo esta oración en horas de la noche. Señor, darte gracias por todos los privilegios de los que has sido capaz de hacernos partícipes. Y aunque en estos días tal vez nuestras oraciones están más orientadas a necesidades inmediatas, qué bueno es saber que tenemos como aliado nada menos que a aquel que todo lo puede, que todo, además, que cuando sus hijos le piden pan nunca les da piedra, y que somos escuchados, Señor. También es hora de decir gracias, Señor. Gracias, porque en medio de lo que se llame pandemia, se llame cuarentena, nosotros ni nos sentimos solos, ni nos sentimos encerrados, ni nos sentimos acosados por un mal, sino que nos sentimos en la confianza de que solo nos pasará lo que nuestro Padre que está en los cielos permita que nos pase. Y lo que nos pase estará bajo su control y será para bien nuestro siempre. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, por su salud, Señor, por sus necesidades, Señor, para que nos tengas en cuenta a todos. Te pido por nuestros jóvenes, Señor. Te pido por nuestros ancianos, que son tal vez los más expuestos a riesgos en este momento. Por cada uno, Señor, y aún por aquellos que todavía faltan incorporarse a nuestra iglesia. Por los que estuvieron y se fueron, Señor, para que alguna vez te conocieron, que siempre los tengas presente para que un día sean llamados a la fe, pero a la fe profunda y a la fe, esta fe hermosa que nos hace felices, Señor, porque no hay otra forma de felicidad que la vida en Cristo, en nuestro Señor. Te alabamos, Padre,
Te alabamos y te bendecimos, Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buenos días, una vez más, a través de este medio para compartir la palabra de Dios. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 3. Quiero compartir un pequeño mensaje que he titulado Dar lo mejor que tenemos. Dice así la palabra de Dios. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: «Míranos». «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, tiene dos frases que me llaman la atención. Escúchenlas. Una dice: «Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas». Y la segunda frase que me gusta es: «Mientras no descubras un propósito impulsor para tu vida, todo lo que estás haciendo simplemente es existir». Tiene que haber algo motivador en nuestra vida. Tiene que haber algo que nos haga llevar a dar lo mejor que tenemos en nuestra vida. Este acontecimiento que vivían los apóstoles viene ligado de la maravillosa obra del Espíritu Santo, capacitándolos para continuar la obra de Cristo, autentificándolos como apóstoles a través de señales, prodigios y milagros para que el pueblo de Israel creyera en Jesucristo como Salvador. Ellos tenían esa responsabilidad de llevar al nombre de Cristo en primer lugar a Jerusalén, donde estaban los judíos, y después hasta lo último de la tierra. Aquí los tenemos a Pedro y Juan yendo a un horario pertinente, donde había mucha gente en el templo y querían aprovechar para predicar el Evangelio allí. Se encontraron con una experiencia muy hermosa, de que encontraron un hombre que en el nombre de Jesucristo recibe el milagro físico de levantarse. Un hombre que estaba enfermo es restaurado, y esto les sirve a ellos como testimonio para todo el pueblo que estaba allí en el templo en esa hora. Y luego Pedro comienza a predicarles a que se conviertan y crean en Jesucristo. No les cayó muy en gracia a todos los israelitas que estaban en el templo, la cosa que en capítulo 4 los llevan a la cárcel, a Pedro y Juan. Quiero detenerme en esa experiencia. Estaban entrando al templo y encuentran un hombre lisiado, una persona enferma. Las personas enfermas, por su indefensión, eran condenados socialmente a la exclusión. No podían entrar al templo porque eran mal vistos que un lisiado, que un enfermo, que una persona con defectos físicos esté allí dentro del templo y estuviera adorando. Esos enfermos no podían valerse de sí mismos, eran dependientes a que algún familiar, alguna persona que pasara por allí los moviera de un lugar a otro para que ellos, pidiendo limosna, puedan subsistir en su vida. No tenían más aspiraciones que esa, que estar en la puerta a la buena de que alguien les tire algunas monedas para sobrevivir. Ninguno de los religiosos había hecho nada significativo para reinsertarlos socialmente, sino por el contrario, eran repudiados y tratados como desechos humanos. Tremendo lo que vivían los enfermos en esa época. Sin embargo, cuando se encontraron con Pedro y Juan,
Su vida cambió completamente. Experimentó una restauración total de su vida. Miren, la parálisis es una metáfora del corazón del hombre. Este hombre era paralítico, lisiado de nacimiento y no se podía mover por sí mismo. ¿Qué contraste lo que estaba pasando allí? Este hombre estaba frente a la puerta llamada La Hermosa. Una puerta que se llamaba hermosa por su construcción, por los materiales de su construcción, revestida quizás con algunos metales que eran de muchísimo valor. Junto a esa puerta de mucho valor había un hombre despreciable. Qué contraste, ¿no? Esta es una muestra de que resulta imposible cambiar esa vieja naturaleza que tenemos por más que estemos en un entorno donde haya algo de valor. Mucha gente está a la puerta de la religión y no pueden entrar a la verdadera comunión y adoración. Están limitados, están paralizados, no pueden entrar a lo más íntimo de la comunión con Dios. Quiero que veamos dos actitudes para dar lo mejor que tenemos y que Dios nos utilice. En primer lugar, quiero llevarte a pensar que Pedro y Juan tenían sus corazones sensibles a la necesidad más grande del hombre. Es como una condición interior del creyente, que debería ser así. Fíjense que cuando iban a entrar, el hombre lisiado les pidió limosna. Algo poco, pero al fin algo para subsistir, ¿no? La mayoría de las personas, cuando vemos a alguien que está pidiendo con un tarrito, una gorra, la mayoría de las personas dan vuelta la cara, se hacen los distraídos, pasan de largo, hacen como que están ocupados. Pero Pedro y Juan se pararon allí y dice que fijaron en él la mirada y le dijeron: míranos. Qué expresión más tierna. Míranos a los ojos. Ellos tenían algo distinto a los demás que pasaban por allí. Dedicaron un tiempo a entablar una relación, a un contacto visual, cosa que los demás evitaban, pero también un contacto de expresiones, de comunicación con Él. Las personas no charlaban, no hablaban con esas personas que estaban allí, que estaban enfermas. Pero también veo algo más profundo en esto de mirarnos. Creo que nos pone en el más alto compromiso a que la gente pueda ver en nosotros que somos los que nos ocupamos, los que podemos darles una ayuda a cambiar totalmente su situación. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de unas palabras de esperanza que tenemos nosotros. Pedro y Juan no actuaron con la generosidad mecánica que los demás habitantes de aquel tiempo visitaban el templo, que se limitaban a tirarle unas monedas en sus manos al pordiosero. No le dieron dinero, aunque era una persona dependiente, y dinero era lo que necesitaba para subsistir el día a día, porque entendieron que la necesidad fundamental no era esa, sino que sabían que lo que necesitaba era caminar, valerse por sí mismo, experimentar una vida nueva, plena, espiritual, física y material. Así es Dios, que mira el corazón del hombre. Él ve la necesidad más grande en el corazón. Él no mira las apariencias. Dice 1 Samuel 16:17 que la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Esto es lo que dice Dios. Y esto puede ser para un corazón necesitado como para un corazón dispuesto. Un corazón sensible como el que tenía Jesús hacia la gente. Miremos lo que dice Mateo capítulo 9 y dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una mirada como esta
es la que nos hace falta a nosotros para actuar verdaderamente. El corazón de Pedro y Juan latían al ritmo del corazón de Dios. No miraron las apariencias, miraron el corazón del hombre en necesidad. Ellos estaban motivados porque ellos mismos habían experimentado personalmente esa transformación de vida y vieron cómo Jesús en su momento, cuando estaba con ellos, cómo Él actuaba con los más vulnerables, los más necesitados, y aprendieron lo mejor del Maestro y querían actuar de la misma manera. El mundo necesita de gente compasiva, de creyentes compasivos, que no los juzguemos por sus pecados, sino que veamos la necesidad que ellos tienen, que están desamparados, que están tristes, que están doloridos, que están enfermos. Pero eso lo conoce Dios, pero nosotros tenemos que latir al ritmo del corazón de Dios. ¿Cómo está tu corazón hacia las demás personas? Principalmente hacia aquellos que sabemos que no tienen a Cristo. Por ahí podemos mirar su pobreza material, su situación física, como miramos su alma. ¿Hay compasión? ¿Hay esa sensibilidad que nos hace actuar? ¿O pasamos distraídos y le tiramos en vez de una moneda un saludo para que pasen el día? Si nuestro corazón no mira con compasión al prójimo, es el momento de orar y de pedirle a Dios que nos quebrante, que nos haga llorar por la necesidad de los que están lejos de Dios, de los que no tienen al Señor. Solo así podremos verlos como Cristo los vio, desamparados, lejos de la comunión de Él, y hacer algo por ellos. Necesitamos, como decía Rick Warren, algo que nos motive. Son las personas que están lejos de Él. Analicemos entonces cómo miramos a las personas y cómo nos miran ellos a nosotros. La segunda actitud que quiero compartir con ustedes que tenían Pedro y Juan era que ellos utilizaron y administraron los recursos de Dios. Pedro y Juan en sus corazones eran sensibles a la voz y a la necesidad de la gente. Hoy día escucho mucho, que cuando alguien se acerca a la gente o cuando yo mismo me he acercado a la gente, le digo, lo escuchás y le decís, voy a orar por vos. Pero me he dado cuenta que esto no es suficiente a veces. Yo mismo he obviado con lo que te voy a contar. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Podrían ser preguntas que podrían ser los disparadores para que la persona pueda contar, abrir su corazón hacia sus necesidades. Impartir la mayor bendición proviene de una entrega y comunión que tiene que ver con lo que mueve mi vida y que los demás se tienen que dar cuenta de lo que nosotros estamos llevando adelante. Nadie puede dar lo que no tiene. En realidad, doy lo que me mueve en la vida. Es que lo principal no es algo material, sino que es algo que Dios puso en nosotros. Lo triste sería tener plata y oro y no tener nada más. Entendiendo que ese algo más es lo esencial de la vida, lo que trasciende, lo eterno. Su eternidad está en juego en ese momento. Esta sociedad mide al hombre por lo general por lo que tiene y no por lo que es. Para el hombre común siempre es más fácil ver, valorar y juzgar a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Ante todo, este hombre lisiado era una persona, un ser humano necesitado. Y los que lo veían en el templo, mayormente los religiosos, quizás lo consideraban como alguien menos a ellos, porque ellos sí tenían quizás dinero, oro, y también podían entrar al templo. La riqueza más grande que un hombre puede tener sobre la tierra es tener a Dios en sus vidas y poder transmitir todo eso con compasión
mostrar el amor y la misericordia de Dios hacia otro. Para la gente del mundo, Pedro y Juan no tenían nada, pero ellos tenían todo para el mundo. ¿Me entiendes? Tenían el mensaje transformador. En su poder, en ese mensaje de poder, la gente era transformada y nosotros mismos hemos sido transformados. Él no nos pregunta cuánto tienes, sino que nos pregunta si estás dispuesto a ser utilizado. El lisiado estaba pidiendo limosna, algo físico, dinero, que era lo que necesitaba. Pero ni Pedro ni Juan tenían dinero para darle. Pero le dieron lo mejor que podían darle. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Qué maravillosa expresión. Ellos ministraban, utilizaban los recursos de Dios, ministraron en el nombre de Dios. Esa es la cuestión, en el nombre de Jesucristo. Utilizaron el mayor recurso que el creyente tiene, que es el poder de Dios obrando a través de nosotros. No somos nosotros los que tenemos el poder, es Dios obrando a través de nosotros. Y solo su nombre es el que puede hacer los cambios que las personas necesitan. Debemos recordar siempre que en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solo en su nombre son y somos salvos nosotros. Su nombre tiene poder para transformar, para restaurar. Su nombre tiene poder para dar vida. Ese es el plan de Dios a través de la obra de Cristo. Quizás digas, no tengo nada. ¿Sí? Escucha lo que dijo Pedro y Juan en un momento, cuando estaban siendo ahí interrogados para sacarlos de la cárcel. Ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No tenían nada, pero también no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído. Sencillamente, hablar de Cristo es la abundancia del corazón, de alguien que experimentó un cambio. Es tenerlo todo, lo que necesitábamos en nuestro corazón, y poder transmitirlo, reflejarlo. Porque el que tiene vida, lleva vida. No digas no tengo nada. El que tiene vida, lleva vida. Mire lo que dice 2 Corintios 2:14. Gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Cuando nos ponemos un perfume, seguramente es imposible pasar inadvertido. La fragancia envuelve el ambiente, despierta el sentido del olfato de quienes nos rodean. Todos se dan cuenta que olemos bien, ¿verdad? Pasa de la misma manera cuando honramos a Dios en todo lo que decimos y hacemos. La gente empieza a percibir algo distinto en nosotros, como si se tratara de un aroma agradable. Esto ocurre cuando mostramos amor hacia todas las personas sin discriminar ni menospreciar a nadie. Cuando mantenemos una actitud optimista sin darle lugar al mal humor permanente. Cuando somos compasivos con los que sufren. Cuando acompañamos a personas en momentos difíciles. Cuando honramos a nuestros padres y les demostramos respeto a pesar de los errores que pudieran cometer. Cuando nos esforzamos cada día por mejorar nuestro carácter. Cuando desarrollamos nuestras tareas con responsabilidad y con prontitud. Cuando ofrecemos nuestro servicio a Dios sin requerir nada a cambio y lo hacemos con alegría. Cuando hablamos de Jesús a los demás, allí es cuando el aroma del conocimiento de Cristo se empieza a llenar todo nuestro alrededor. Algunas de estas cosas parecen insignificantes y otras parecen muy importantes, pero todas estas actitudes son los ingredientes del perfume que llenará nuestra vida con su fragancia. Y no habrá nadie a nuestro alrededor que permanezca indiferente.
Podrán decírnoslo u observarnos en silencio, pero todos serán alcanzados por la manera que vivimos nuestra vida. Un detalle más dentro de esto, lo que hizo Pedro en ese momento, actuar con los recursos de Dios. Pero miren lo que hizo él en ese momento. Dice que, otro detalle, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo ayudó a ponerse en pie. Eso significa que no solo actuó por él, sino que se identificó de la situación de indefensión del excluido. Un día él también recibió una mano. Cuando él se estaba hundiendo, cuando él quería caminar sobre las aguas, él se estaba hundiendo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Cuánta gente hay que necesita ser levantada de una mano compasiva, de una mano de cariño, de amor, de demostrar lo que Dios quiere hacer por esas personas? El paralítico se levantó saltando y salió saltando de alegría, entrando al templo para sorpresa de todos los que estaban allí. Todos se admiraron de lo que estaba pasando en aquel momento. Un tremendo testimonio del poder. Así es el cambio de Dios. Te llevará a una comunión con Él, un gozo permanente, una alegría permanente y una paz que te va a inundar. Cuando utilizamos los recursos de Dios, cuando podemos actuar como Jesús actuó, vemos que es hermoso su poder obrando, rescatando, restaurando, y ver esas vidas llenas de alegrías por ser transformadas, no por nosotros, por el poder de Dios. Quizás en nuestro caminar diario pueda haber personas que están lisiadas de amor, de esperanza, de ánimo, con necesidades no solo materiales, sino también afectivas. Simplemente le podemos prestar atención, ¿sí? Son personas dependientes a que alguien tenga compasión por ellos. Y nosotros con tan solo compartirles, con darle lo que tenemos a nuestro corazón, desde nuestro interior, ese corazón sensible, como una expresión concreta, visible para ellos, podríamos cambiar su situación espiritual, física y material. Bendecir a otros con lo que tenemos como hijos de Dios es lo que produce verdaderos milagros en los corazones. Solo Cristo puede salvar y perdonar. Restaurar y devolver a la persona la dignidad, la alegría de una vida abundante y eterna. Termino con esta ilustración. Había una oportunidad en una veterinaria. El dueño de la veterinaria coloca un cartel que decía: vendo perritos. Un niño que entró con 2 monedas entró a comprar uno de esos perritos. El dueño de la veterinaria le causó gracia que con 2 monedas quisiera comprar un perrito. La cuestión que lo acompañó hasta donde estaba la caja con la perra, vamos a decir, y los cachorritos allí. Mientras la perra se acercaba, los demás cachorritos se acercaban, la seguían a la perra hasta aquel niño que los empezó a acariciar. Pero para atención del niño, uno de los cachorritos había quedado en la caja. Hasta que el niño le preguntó al veterinario: ¿y él qué tiene? El veterinario le explicó que ese perrito había nacido con una mala formación en la cadera y que siempre sería regno y que no podía caminar bien. El niño, muy emocionado, le dijo: ese quiero comprar. Y le dio las 2 monedas que él tenía y le dijo que le iba a ir pagando como podía el resto para cubrir toda esa deuda. El veterinario trató de desanimar al niño de aquel momento y advirtiéndole que ese perrito nunca iba a poder correr, saltar y jugar con él como los otros perritos. El niño lo quedó mirando y de pronto se levantó su pantalón y le muestra su pierna sostenida por una prótesis de metal y le dijo: yo sé cómo se siente él y va a necesitar a alguien que lo comprenda. Yo sé cómo se siente él y va a necesitar a alguien que lo comprenda. Miren, eso es lo que hace a alguien
que entiende cómo se siente otra persona que está o haya pasado lo mismo. Vos y yo nos hemos sentido lisiados, paralíticos, vulnerables, necesitados del afecto, del amor, hasta que Cristo, como aquel niño, tuvo esa sensibilidad y nos compró por compasión, extendió una mano hacia nosotros y nos levantó para su gloria. Yo te animo a que cuando tengas la oportunidad de estar con personas con necesidades, puedas decir: lo que tengo te doy, darle lo mejor que tenemos, compartirle lo que Cristo hizo en vos. Que Dios te bendiga. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, me pidieron que comparta un poco cómo estuve pasando esta cuarentena y la verdad es que prácticamente no me di cuenta porque siempre pude seguir yendo a mi trabajo, por lo cual doy gracias a Dios. Y en este tiempo aprendí a valorar un poco más las personas que uno a veces tiene cerca y que no les da importancia, como a mis hijas, que durante este tiempo casi no las pude ver. María José pasaron 4 meses y medio casi que no la pude ver, y bueno, ahora gracias al Señor ella pudo venir. Mili, a pesar de tenerla a unas cuadras de mi casa, tampoco la podía ver, pero gracias al Señor nunca me sentí sola. Experimenté más que nunca que Él siempre va a estar con nosotros y que siempre está con nosotros. Fue un tiempo de crecimiento para mí, donde pude apartar más tiempo para el Señor, ocuparme más de las cosas del Señor, desenfocarme un poco de mí misma y preocuparme un poco también por otros que están pasando necesidad, hermanos y personas que tal vez no conocen al Señor, orar por ellas. La verdad que fue un tiempo de crecimiento y como motivo de oración por la salvación de mis hijas, que hace mucho tiempo que estamos orando, y también por la salvación del resto de mi familia, mis padres, mis hermanos que aún no conocen al Señor, y bueno, por la salud de mi mamá en especial en este tiempo, que ha pasado por una cirugía. Gracias al Señor ella está fortalecida. Y bueno, y esperando siempre el momento de volvernos a ver, les mando un cariño grande y gracias porque en la familia de la fe también se encuentra el apoyo que necesitamos cuando estamos solos. Nos veremos pronto, un besito.